Síndrome de Bloom. ¿Qué es? La enfermedad de Bloom, también conocida como tibia vara, es un trastorno del crecimiento que afecta las placas de crecimiento de la espinilla, tibia. Esta enfermedad hace que la parte inferior de la pierna del niño se gire hacia adentro y se doble para parecerse a la curva de la letra C. Además, es un trastorno adquirido del crecimiento de la fisis y epifisis tibial proximal medial, que resulta en una deformidad tridimensional de la extremidad inferior dominada por una mala alineación progresiva del geno varo. Epidemiología. La prevalencia de esta enfermedad tiene una predominancia más en su forma infantil, además que el 80% de los casos de la enfermedad de Blount infantil se manifiestan bilateralmente. Por el contrario, la enfermedad de Blount en adolescentes, también es conocida como genu varum, es generalmente menos grave y más probable que sea unilateral. Además de que esta afección es más frecuente entre los niños de ascendencia africana, hispana y escandinava. En etiología, aún se desconoce la causa de esto, pero lo más probable es que sea secundaria a una combinación de factores hereditarios y de desarrollo. Aunque la sobrecarga mecánica de la tibia proximal contribuye de manera importante, especialmente en niños con sobrepeso y que comienzan a caminar temprano, no es la única causa de la afección, sino que también está implicada la susceptibilidad genética en el desarrollo de esta enfermedad. Pero, sin embargo, no se ha demostrado un patrón de herencia directo, por lo que entonces su etiología es multifactorial y puede diferir en las formas de aparición temprana y tardía de la enfermedad. Fisiopatología. Involucra varios factores biológicos como mecánicos. Sin embargo, se ha observado que esta enfermedad es el resultado de la inhibición del crecimiento inducido por fuerzas de compresión excesivas, lo que provoca daños en el cartílago y un retraso posterior en la osificación, puesto que la sobrecarga mecánica conduce a una alteración de la formación ósea encondral, y a medida que las fuerzas de compresión alcanzan su punto máximo en la cara posteromedial de la fisis, los pacientes experimentan una mayor inhibición del crecimiento en el lado medial de la rodilla, lo que lleva al desarrollo de una deformidad continua en varo. Para su clasificación se describen dos formas clínicas según la edad de aparición, siguiendo a Ipps Canon. La primera es la infantil o de comienzo precoz, la cual aparece antes de los 4 años. Es bilateral en el 50% de los casos. Evoluciona a la formación de barra fisaria. Se asocia a valgo femoral distal y presenta una torsión tibial y procurvatum importante. La segunda es la del adolescente o forma tardía. Esta comienza a partir de los 10 años, más o menos en varones. Es unilateral en el 90% de los casos. No evoluciona a la formación de barra fisaria. Se asocia a varo femoral distal y presenta una torsión tibial y procurvatum ligeras. Causas. Esto puede ser por factores genéticos o hereditarios, desequilibrios hormonales, deficiencias nutricionales, carga excesiva o el estrés repetitivo en la parte interna de la tibia en la rodilla durante el crecimiento y desarrollo de los huesos. Esto puede deberse a sobrepeso, obesidad, falta de actividad física, uso de calzado inadecuado. Tenemos la diferencia entre estas dos clasificaciones. Primero tenemos la aparición infantil, que podemos observar que empieza entre 1 y 3 años, 50% bilateral, de raza negra, obesidad del 30 al 60%, es más frecuente en mujeres, evoluciona la formación de barra fisaria, se asocia a valgo femoral distal, torsión tibial y procurvatum importante, recurrencia habitual después de la osteotomía. Por otro lado está la aparición en adolescentes, que esto podemos observar que comienza a los 10 años con 10% bilateral, de raza negra, obesidad al 10%. En este caso es más frecuente en hombres, no evoluciona la formación de barra fisaria, se asocia a varo femoral distal, torsión tibial y procurvatum ligera, sin recurrencia después de la osteotomía. En las manifestaciones clínicas comenzamos con los signos y síntomas. Los síntomas suelen aparecer durante la infancia o la adolescencia y pueden incluir lo que es la deformidad en la pierna. La tibia puede curvarse hacia adentro, lo que resulta en una apariencia en forma de L o C de la pierna afectada. También cojea al caminar. Esto hace que la deformidad en la pierna pueda causar dificultad el caminar normal y provocar cojera. Dolor en la rodilla o la pierna. Algunos pacientes pueden experimentar dolor en la rodilla o la pierna afectada, especialmente después de la actividad física o de estar de pie durante mucho tiempo. Además de curvarse, la tibia puede girar y hacer que los dedos de los pies se tuercen hacia adentro en lugar de estar derecho. Diagnóstico diferencial. Distinguir la tibia vara infantil del arqueamiento fisiológico de las piernas puede ser un desafío,
puesto que el arqueamiento fisiológico se caracteriza por el desarrollo gradual de la curva tanto de la tibia como del fémur, mientras que el arqueamiento tibial proximal en la enfermedad de Blount es agudo. Un MDA de un grado mayor es indicativo de enfermedad de Blount en pacientes afectados. Otros diagnósticos potenciales sobre el diferencial incluyen raquitismo, enfermedad de Ollier, lesión fisaria tibial proximal resultante de un traumatismo, radiación o infección. Los hallazgos comunes en la enfermedad de Blount incluyen picos asimétricos y deformidades angulares agudas, que generalmente están ausentes en el raquitismo. La presencia de múltiples encondromas distingue la enfermedad de Ollier. Diagnóstico. La amnesis, el examen físico y la radiografía simple constituyen medios suficientes para el diagnóstico de la enfermedad de Blount. En las etapas iniciales, los médicos utilizan radiografías anteroposteriores de pierna larga para detectar y medir el varo. La medición precisa requiere una proyección bilateral de radiografía desde la cadera hasta el tobillo. Los indicadores de la enfermedad de Blount incluyen el encofrado medial, la epífisis medial ensanchada irregular, la osificación irregular y la pendiente medial de la epífisis y la metáfisis en varo. Los profesionales de la salud se refieren a mediciones de ángulos específicos para detectar la enfermedad en los niños. Pueden ser 3 ángulos: el ángulo metafisiario diafisiario, el ángulo tibiofemoral y el ángulo del pico metafisiario medial. El primero, el ángulo metafisiario disafario, puede producir la progresión de la enfermedad de Blount. La intersección se produce entre una línea trazada desde el punto más distal de los picos medial y lateral de la metáfisis tibial hasta una línea perpendicular al eje largo de la diáfisis tibial. Un ángulo mayor de 16 grados se asocia con un riesgo del 95% de progresión de la deformidad. Un ángulo menor de 10 grados es probablemente fisiológico, con un 95% de probabilidades de resolución espontánea, y un ángulo entre 11 y 16 grados requiere una observación minuciosa de la posible progresión de la tibia vara. El ángulo tibiofemoral mide la gravedad de la deformidad en varo. El ángulo del pico metafisiario medial, por sus siglas en inglés MMBA, es una herramienta potencial en detección diagnóstica para las personas con riesgo de enfermedad de Blount, y cuando se combina con el MDA y el MMBA puede confirmar el diagnóstico, lo que resulta en un diagnóstico más temprano y mejores soluciones para los pacientes. Por otra parte, la resonancia magnética es otra forma en la que se puede detectar esta enfermedad, puesto que evalúa eficazmente el cartílago, los meniscos, los ligamentos, la vascularización de la fisis. Además, la resonancia magnética supera la radiografía en la detección de cambios cartilaginosos. Por lo tanto, la IRM con gadolonio resulta beneficiosa para los pacientes pediátricos con formas desatenidas o tardías de la enfermedad de Blount, observadas después de los 4 años de edad, pero antes de la aparición de epifisioides radiográfica. El tratamiento para controlar la enfermedad de Blount varía según la variedad del niño, al igual que el alcance de la deformidad. A medida de que los niños crecen, la diferencia en su edad cronológica y su edad esquelética disminuye. Por eso es que es importante evaluar la edad esquelética antes de la cirugía, ya que puede afectar el momento y el alcance de las medidas correctivas. La intención de esta cirugía tiene como objetivo realinear las articulaciones y las extremidades, ya que garantiza la misma longitud de las extremidades a medida de que el niño alcanza la madurez esquelética y puede prevenir la recurrencia de la afección. Hay 2 categorías distintas de complicaciones asociadas con esta enfermedad en particular. Un tipo de complicación está relacionada con la posibilidad de que la deformidad vuelva a ocurrir y asimismo que se vuelva a degenerar las articulaciones afectadas. Por otro lado, las complicaciones operativas abarcan una variedad de problemas como trombosis venosa profunda, deterioro vascular, fracturas patológicas, infecciones de la herida, desanilación, síndrome compartimental, cierre deficiario prematuro, crecimiento acelerado y la migración de hardware. Si bien no existen estrategias prescritas para prevenir esta dicha enfermedad, sin embargo, el tratamiento eficaz depende de mantener un peso saludable, al igual que identificar rápidamente la afección, ya que es imperativo recibir educación y someterse a controles periódicos como los proveedores de atención médica para realizar un seguimiento del progreso y asimismo poder modificar el tratamiento según sea necesario.
En conclusión, la enfermedad de Blount es un desorden encontral que aparece en la parte interna de la tibia proximal, provocando en la mayoría de ocasiones deformidades multiplinares y gonalgia de forma bilateral. Suele producir una deformidad tridimensional con tibias varas y rotación interna del miembro inferior, que puede producir acortamiento de los miembros. Existe una forma infantil y una forma adolescente en función de la edad de aparición. Además, el del por qué se presenta esta afección sigue sin ser de todo clara, pero se cree que puede estar relacionada con factores genéticos y mecánicos. El tratamiento de estas deformidades es en muchas ocasiones complejo y aunque puede tratarse mediante ortesis, suele necesitar tratamiento quirúrgico, por lo que entre otras opciones de tratamiento se encuentra osteometías tibiales y fijación externa de corrección gradual, entre otras. Sin embargo, a pesar de que esta enfermedad de Blount es una afección rara, es importante que los padres y cuidadores estén al tanto de sus síntomas y opciones de tratamiento, y con el diagnóstico y tratamiento adecuados. La mayoría de los niños y adolescentes con enfermedades de Blount pueden llevar vidas activas y saludables.